Si querés contarnos un minutito quién sos, Flavio, como para que te Bueno, conozcamos, y qué es la... Bien. soy psicólogo, soy licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, soy especialista en psicología clínica y terapia cognitiva conductual, que es de lo que vamos a hablar un poco. Soy actualmente docente de la Universidad de Chubut en la materia salud mental, en la carrera de enfermería. Bueno, el tema Bueno, que vamos a hablar es sobre depresión. Entiendo que esta es la primera clase después del receso que tuvieron, ¿no? sí, sí, sí. Este es un programa formativo que hemos creado para comentarte brevemente, Flavio, el año pasado, que aborda toda el área de salud mental, no solamente la preventiva, sino incluso hasta la prevención terciaria. Así que nos viene bien todo lo que vos puedas ayudarnos en estos contenidos. Hay otros profesionales también, hay psiquiatras, hay otros psicólogos también, hay otros trabajadores sociales incluso, y hay otros profesionales, incluso colegas también que están en el área de salud mental que van a poner a lo largo de este curso, que si Dios quiere terminaría más o menos en junio, julio de este año, si todo va Ujú. bien. Eh, Nada, primero agradecerte porque lógicamente que tu intervención y tu aporte realmente viene a todo bien, y otra también es poder hacer todos estos nexos con todo el circuito privado. Te cuento que dentro de este curso hay aproximadamente 100 cursantes, ahora están un poco los que están conectados, la mayoría es muy probable que algunos estén de licencia, y es probable que otros también, por cuestiones laborales, los que no puedan. Así que por eso es que en el Classroom, que ya Flavio está, va a subirse esta clase grabada. Así que ahora lo que sí, te cedemos ya tu espacio para que vos puedas, Flavio, abordar ya los contenidos que tenías programado. Sé que es mucho, yo le sugería a Flavio por ahí que haga dos exposiciones, la primera clase hoy, y seguramente él sabrá hasta dónde será más o menos la intención. Seguramente se puede llegar a cortar el Zoom, por lo cual, Flavio, con el mismo enlace vamos a volver a entrar y vamos a continuar hasta donde vos disponga, y vamos a programar lo que sería la segunda clase con vos. Así que nada, muchas gracias, gracias a los que están presentes, y bueno, ya lo dejo con Flavio. Bueno, sí, me encanta participar. Lo que sí voy a pedir, Arturo, necesito al menos una cámara encendida porque necesito un interlocutor, porque hablar solo con cámaras apagadas es como medio triste, así que necesito al menos Dale, tener yo, un locutor, que necesito ver la cara para ir viendo dale, la atención y si se entiende lo que digo o no, o alguien que se dale, ría cuando digo algo gracioso al menos. dale, Flavio, queda tranquilo que soy yo el que activo la mía de mi celular. Gracias. Bueno, Bueno, ya que viene la primera clase después de las vacaciones, justamente el tema de depresión viene bárbaro porque un poco síntomas depresivos aparecen cuando terminan las vacaciones y tenemos que volver a nuestros trabajos, nuestras obligaciones. Bueno, voy a compartir la presentación que tengo. Lo que queremos abordar intentar abordar en estas clases es saber qué es exactamente la depresión. Es lo mismo estar bajoneado si yo vengo de las vacaciones o un domingo a la noche, ¿no? Que siempre nos sentimos como un poco mal, un poco decaídos, deprimidos. ¿Me siento mal? ¿Es normal o es una depresión? Y si estoy hace una semana que estoy mal, estoy con síntomas depresivos, y justamente es el aniversario del fallecimiento de mi papá o de mi abuelo. ¿Y es depresión? ¿Es duelo? ¿Qué es exactamente? ¿O es estar solamente un poco mal como parte natural de la vida? Generalmente la depresión nosotros tenemos alguna referencia porque o la vivimos de forma directa, o conocemos a alguien que ha tenido depresión, o algún familiar directo, o quizás algún amigo, es algo muy común, o lo podemos ver en el consumo de películas o de series. Dentro del conocimiento popular está la depresión instalada, es un tema que, bueno, que sabemos que creció a partir de la pandemia, pero más puntualmente en la década del 80 empezó a crecer los casos de depresión. Hoy en día es el trastorno mental número uno en el mundo, y se estima que van a seguir creciendo la cantidad de casos. En la segunda parte vamos a ver qué es lo que pasó en la década del 80 que hizo que aumenten los casos de depresión. Bueno, vamos a ver cómo es que se presenta, cuáles son las manifestaciones de un síntoma, cómo podemos llegar a diferenciar lo que es un duelo, cuando perdemos a alguien, tenemos una pérdida significativa, de lo que es una depresión. ¿Cuál es el origen? Hasta hoy en día
Es mucha información la que tenemos sobre la depresión, pero no tenemos una respuesta, no tenemos tan claro exactamente cuál es el origen, y tampoco es que tiene un único origen y podemos determinar exactamente de dónde es lo que viene. Por eso es que en salud mental hablamos de trastornos mentales, lo diferenciamos de enfermedad. Una enfermedad es algo que sí sabemos claramente cuál es la causa y podemos apuntar a esa causa y solucionarla, por ejemplo, a través de una medicación, una intervención, una operación, por ejemplo, con un tratamiento específico. En cambio, cuando hablamos de trastornos mentales, es que no tenemos del todo clara cuál es la causa, cuál es el origen. Entonces, una de las cosas que queremos responder es, la depresión sería un trastorno, o sea, algo que afecta al cuerpo o que afecta a la mente. ¿Es hereditario? Si mi papá tuvo depresión, ¿es más probable que yo tenga depresión? ¿Voy a llegar a tener depresión o no? Hay cuestión genética, hay un desbalance químico que lo puedo solucionar con medicación. Solamente el 60% de la población con depresión responde a los psicofármacos. ¿Qué pasa con el otro 40% que no responde? Si fuera solamente una cuestión química, debería responder todos ante la medicación. Me siguen apareciendo, voy admitiendo, así que si me llego a olvidar, recuérdenme que admita gente que quiere entrar. Bien, y lo último que vamos a ver es sobre la prevención. ¿Se puede prevenir? ¿Cómo podríamos hacer para pensar en acciones que prevengan la aparición de la depresión? Bien, vamos a situarnos nosográficamente. Lo que voy a hacer, esta es una agrupación de los diferentes trastornos mentales. Hice 4 grupos, no es una clasificación exhaustiva, solamente nos sirve para que entendamos a dónde pertenece la depresión mayor. Yo hice 4 grupos, acá faltarían más, podríamos incluir trastornos alimentarios y trastornos del neurodesarrollo, pero bueno, hice estos 4 grupos. Tenemos los trastornos de ansiedad, por lejos el trastorno de ansiedad más común hoy en día son el trastorno de pánico, las personas que tienen reiterados ataques de pánico, que tienen ansiedad generalizada, también se les llama TAG, que tienen fobia social, agorafobia, trastorno por estrés postraumático. Actualmente el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, también se incluyó dentro del grupo de los trastornos de ansiedad, antes tenía una categoría aparte. Y lo que es ansiedad por la salud, ¿sí? Las personas que están constantemente preocupándose de si tienen o no tienen algo, y hacen consultas sin que necesariamente haya algo detrás. Lo que antiguamente se llamaba hipocondría. Tenemos el grupo de los trastornos de personalidad. El más llamativo o el más conocido es el tipo de trastorno de personalidad antisocial, que curiosamente tenemos dos perfiles que aparecen mucho, que dentro de los antisociales tenemos los asesinos seriales. ¿Sí? Si analizamos los perfiles de esas personas, la mayoría de los asesinos seriales son antisociales, y el segundo perfil que entra en antisocial son los políticos. ¿Sí? Curiosamente, muchos de los políticos también entran dentro de esta categoría, que pueden hacer una serie de acciones sin que les importe lo que le pasa al otro. Si trabajan en el área de salud, lo más fácil de identificar, o lo que más difícil de trabajar, es el trastorno límite de la personalidad, que son personas que cambian constantemente su estado anímico, y generalmente son personas que generan muchos conflictos interpersonales, que se pelean, que te gritan, o los tratas bien y te devuelven un trato malo, sin que entendamos bien por qué. Entonces son como los más comunes, o los más fáciles de identificar y más difíciles de trabajar. Tenemos trastorno por evitación, trastorno dependiente. Bien. Tenemos los trastornos psicóticos, o llamados también trastornos que son crónicos, o lo conocemos como enfermedades más graves. Ya hablamos de la esquizofrenia, más graves porque es lo que afecta más la funcionalidad de las personas. Tenemos trastornos esquizofrénicos y similares, como el esquizofreniforme, o cuando es producido por exceso de consumo de sustancias, alucinógenos, ácidos, etc. Y puede aparecer también por causas médicas, con algún tipo de tumor, posteriormente neuronal, o un tipo de lesión a nivel neuronal, también puede presentar sintomatología psicótica. Y tenemos finalmente el grupo que nos interesa para esta clase, que es el de los trastornos del estado del ánimo, y acá es donde situamos la depresión mayor junto
con lo que ahora ya no, pero antes era la manía, ya no está la manía dentro de este grupo, sino que se clasifica todo dentro del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es el que altera de episodios maníacos o hipomaníacos a depresivos. Tenemos la depresión persistente, que es la persona que tiene muchos, la depresión suele ser recidivante, es decir, que tiene muchos episodios, y cada vez que aparece un episodio tiende a ser más grave, y cada vez que tenemos uno, aumenta las posibilidades de tener un próximo episodio depresivo. Por eso la importancia de trabajar sobre esta temática. Tenemos la ciclotimia, y hay una forma específica de duelo que entra dentro de los trastornos del estado del ánimo. Bien, nosotros nos vamos a guiar por los criterios del DSM. No sé si están familiarizados con el DSM, pero es el manual de clasificación y diagnóstico que se usa a nivel mundial. Nos sirve para, yo llego a un diagnóstico, tengo un código, y tengo unos criterios que me describen específicamente cuáles son los requisitos que una persona tiene que cumplir para entrar o no en un diagnóstico. Esto nos sirve para comunicarnos entre profesionales de distintas disciplinas, por ejemplo, y otros países. Si tuviéramos que trabajar en investigación o comunicarnos con otros profesionales de otros países, todos nos aseguramos de que estamos en la misma página, que sabemos de qué tipo de trastorno específicamente estamos hablando. Entonces, nosotros nos vamos a manejar en estas dos clases con los criterios del DSM en la versión número 5, porque hubo anteriormente otras versiones, igual que el CIE. El CIE es el manual médico, donde están todas las patologías, tiene un apartado para salud mental, y que se va actualizando más frecuente que el DSM, y en esta versión 5 del DSM hubo un trabajo más cercano, más en conjunto con la gente del CIE. Entonces los criterios de depresión del DSM y del CIE hoy en día son casi los mismos. Voy a admitir más gente. Bien, la aclaración que voy a hacer es que todo lo que voy a hablar hoy es sobre el primer episodio depresivo mayor que va a tener una persona sin síntomas psicóticos. Es decir, por síntomas psicóticos me refiero a lo que es delirio y alucinaciones y catatonía. O sea, esos los vamos a dejar de parte, no entran en lo que serían estas clases. Es un tema que o sea, no tenemos tiempo de abarcar esos. Entonces nos vamos a focalizar en el primer episodio depresivo mayor. La diferencia es la que les dije antes. Una vez que yo tengo el primer episodio, tengo un 60% de probabilidades de tener un segundo episodio. Después que tengo el segundo, tengo un 80% de probabilidades de tener un tercero, y después del tercero tengo un 90% de probabilidades de seguir teniendo episodios durante toda la vida. Entonces, por eso la importancia de trabajar en prevención y de una intervención que sea efectiva sobre la depresión. Bien, entonces los criterios del DSM dijimos que nos van a decir qué es lo que una persona, cuáles son los requisitos que una persona tiene que cumplir para entrar en el diagnóstico de depresión. Uno, cuando piensa en depresión, generalmente hay dos ideas. Es que una primera aparece tristeza, y puede una persona tener depresión y no estar triste. Y segundo, que hay deterioro social, o en el rendimiento académico o escolar, o en la universidad me da mal, o en el trabajo me da mal, o empiezo a fallar en algunas actividades cotidianas. Y esto no siempre es así. Hay personas que son altamente funcionales y a pesar de eso tienen depresión. Entonces, lo que sí nos va a decir el DSM es que tiene que haber un malestar, o sea, la persona tiene que reconocer que eso que le está pasando le afecta, que hay malestar clínico, o que haya un deterioro social, pero puede no haber deterioro social en el funcionamiento. El otro de los criterios nos dice que, para que hablemos específicamente de depresión, la sintomología que presenta no tiene que deberse a efectos fisiológicos o médicos. Es decir, hay algunas medicaciones de uso común que presentan exactamente la misma sintomatología de la depresión. Por ejemplo, algo común que puede haber es con la toma de anticonceptivos, aparece la misma sintomatología de depresión. Solamente con cambiar la marca del producto que estamos consumiendo, desaparecen los síntomas, y si yo cambio la marca o cambio la droga y desaparecen los síntomas, significa que eso que pasaba no era depresión, sino que era un efecto secundario de la medicación que estaba tomando. También lo que suele pasar es que aparecen como características
de otras afecciones médicas. También pueden, por ejemplo, la tiroides, cuando hay problemas de tiroides, suele aparecer exactamente la misma sintomatología de la depresión, pero si yo medico a esa persona para la tiroides, desaparecen los síntomas depresivos, por lo cual me está diciendo que eso que ocurría no era depresión, sino que era un efecto secundario de la tiroides. Tenemos un micrófono abierto. Silencien los micrófonos, por favor. Perdón, voy a silenciar a Ruth, que tiene el mic abierto. Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo o vamos muy rápido? Sí, se entiende muy bien. Bueno, perfecto. Admito más personas. Ruth, por favor, silenciar los micrófonos. Bien, entonces lo que dijimos antes, si yo tengo un día malo, un día bajón, es un día bajón simplemente. Si tengo una semana mala, y puedo pensar que es una semana mala, entonces, ¿cuántos días exactamente tienen que estar presentes la sintomatología depresiva para que yo pueda pensar en un diagnóstico de depresión? El DSM nos dice que tienen que estar por lo menos 2 semanas. Pero esas 2 semanas no me dice que tiene que ser todo el tiempo. Tiene que ser la mayor parte del día, por ejemplo. Generalmente las personas que tienen depresión tienen la sintomatología, pero hay algún momento del día específico en donde se sienten mejor, en donde los síntomas son menores o desaparecen incluso. Entonces me dice que tiene que estar presente la mayor parte del día. Si ustedes trabajan en el área de salud mental y están con un paciente que pasa esto, les va a servir, por ejemplo, preguntar si se sienten en algún momento del día, se sienten mejor, preguntar qué estaba haciendo en ese momento esa persona. Eso va a ser un dato importante. Después vamos a ver por qué. Bien, y hay una lista de síntomas extensas, y el DSM me dice que de esa lista tengo que tener al menos 5. Pero de esos 5, 1 tiene que ser pérdida de interés o la capacidad de disfrutar de las cosas o sentir placer por las cosas, o el estado de ánimo deprimido. Bien, vamos a hablar un poco de los síntomas. Los síntomas. Uno de los primeros síntomas que aparecen en la depresión es la alteración del ciclo del sueño. Lo más común es que aparezca el insomnio. El insomnio, hay 3 tipos de insomnio. El insomnio de conciliación es la persona que se acuesta y le cuesta mucho dormirse o no puede dormirse. Hay un tipo de insomnio en donde la persona se acuesta, se duerme, pero tiene despertares durante la noche, o sea, el sueño interrumpido. Y el insomnio temprano es cuando la persona se despierta 2 o 3 horas antes del horario que debería y no puede volver a dormirse. También puede pasar que la persona con depresión duerma mucho más de lo que dormía antes. Bien, cansancio. Puede aparecer cansancio, fatiga, o lo que puede pasar es que quizás yo no tenga, si yo hacía un montón de actividades en el día, a la mañana iba a trabajar, después iba a estudiar, después iba al gimnasio, y después me juntaba con los amigos, es que no llego con la energía que tenía y empiezo a dejar de hacer actividades porque llego muy cansado. ¿Sí? No me alcanza energía para hacer todo lo que hacía antes. Y el tercer elemento más importante de la depresión es el cambio en el peso corporal, que está relacionado al apetito. Lo que puede pasar es que aumente el apetito o disminuya el apetito. Es decir, que nosotros lo que vamos a notar, quizás no nos damos cuenta si la persona come más o menos, pero sí vamos a notar el cambio de peso que haya subido o haya bajado sin estar haciendo dieta. Se considera un 5% de su peso corporal que haya cambiado en el último tiempo. Lo que nos va a interesar a nosotros en la depresión son los cambios en el tiempo. Si yo me encuentro una persona y tengo una fotografía de su estado actual y está con peso bajo, no voy a saber si siempre tuvo peso bajo o es una característica de ahora, o si empieza a partir de que tiene depresión. Entonces me interesan los cambios en el tiempo. Tenemos un... Perdón, Laura, la voy a silenciar. Voy a admitir más personas. Bien, este es uno de los criterios que me decía estos dos, que puse en otro color, son los criterios que me decía el DSM, que sí o sí tienen que estar presentes. Los otros son opcionales, o sea, pueden estar o no, tienen que llegar a 5, pero uno de estos dos tiene que estar presente. Pérdida de interés, o también se le llama anedonia, cuando no me interesa hacer nada, cuando no quiero empezar cosas, no tengo proyectos, no quiero iniciar actividades nuevas, o quizás cuando yo hacía cosas, yo iba a jugar al fútbol todos los viernes a la noche con mis amigos,
y de repente dejo de ir porque no me genera el placer que me generaba antes. O si colecciono, no sé, estampillas, dejo de hacerlo. Si iba, no sé, a alguna actividad, iba al teatro, iba al gimnasio, lo que sea, dejo de hacerlo porque ya no me resulta tan placentero como antes. Y puede o no, dijimos que es una de las dos. O sea que yo puedo tener pérdida de interés y mi ánimo puede no estar deprimido y aún así tener depresión. Si cumplo con los requisitos que dijimos, los 5 de la lista durante 2 semanas, y no tengo el ánimo deprimido, puedo incluso tener depresión. Bien, puede aparecer el crecimiento psicomotriz, lo vemos en un paciente que se mueve lento, no solo que se mueve lento, sino que habla lento, sino que piensa lento, y el tono muscular suele ser bajo, lo notamos si nos da la mano, por ejemplo, nos da la mano sin fuerza. ¿Sí? O los movimientos que hace son como de una persona mucho más grande, son lentos, son sin energía. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos, cuando una persona todo el tiempo se está diciendo, escuchamos que dice, no sirvo, lo voy a hacer mal, soy malo, soy inútil, o nadie me quiere, o voy a fallar, o ni voy a intentar esto porque me va a salir mal. Eso tiene que ver con el sentimiento de inutilidad, de culpa, que aparece mucho en la depresión. Dificultad para concentrarse o para tomar decisiones. Muchas veces pasa que nos cuesta, si tenemos que estudiar o tenemos que hacer una labor que nos demanda mucha atención, dejamos de hacerla porque nos implica un esfuerzo demasiado grande y no podemos concentrarnos, o a veces pasa que no podemos tomar decisiones cuando los problemas cotidianos que teníamos nos abruman y uno dice, no, la verdad que en este momento no puedo manejar esto que me está pasando, o esta decisión no la puedo tomar ahora porque me supera. Bien, pensamiento o ideación de muerte, en este caso tenemos que diferenciar dentro de lo que es la ideación suicida. Tenemos la persona que dice, no, yo la verdad que me siento muy mal, no quiero seguir viviendo, o me quiero matar, me quiero morir, alguien que solamente lo dice. Tenemos un gradiente en el extremo anterior, en el extremo final tenemos la persona que ya tiene un plan suicida y que entramos al historial de Mercado Libre y vemos que ya estuvo averiguando por el precio de las balas. ¿No? Entonces tenemos que los profesionales de la salud, los psicólogos, cuando recibimos a una persona que tiene síntomas depresivos, tenemos que hacer una evaluación de riesgo de vida de esa persona, y si consideramos que esa persona puede llegar a lastimarse, no se puede ir solo de la institución o del consultorio, tenemos que llamar a un familiar, o si no tuviera, si hay que recurrir a una intervención en contra de su voluntad. Estos fueron la lista que me da el DSM. Después yo enumeré cinco síntomas más que aparecen, pero no son requisitos para el DSM, pero es muy común que aparezcan en la depresión. Que son llanto, la persona que llora constantemente, o quizás no llora, pero sí tiene ganas de llorar. ¿No? Que tiene ganas de llorar y no le sale. Eso también puede ser. Y lo que suele ser común, irritabilidad en niños y adolescentes, también puede haber depresión. En niños y adolescentes el estado de ánimo deprimido o la tristeza no es tan común, sino que suelen estar más irritables. Entonces quizás no está triste, pero las cosas que no le molestaban antes, ahora sí le molestan. Si le hago una broma se enoja, si le digo algo se enoja, o algo que antes no lo tomaba mal le empieza a molestar. Entonces también atentos a irritabilidad en niños y adolescentes. Aislamiento, dejo de ver amigos, dejo de frecuentar lugares, porque no tengo energía, porque ya no me produce el mismo placer, entonces la persona se empieza a cerrar y dejamos de verlo en el club, en el barrio, lo dejamos de ver en lugares que frecuentaba, y está más en su casa, quizás también porque está más tiempo durmiendo, ¿no? Hablamos de hipersomnia. Falta de deseo sexual puede aparecer, y falta de cuidado personal, que lo podemos entender como, en un caso más extremo, una persona que pasa muchos días sin bañarse, es fácil de identificar, pero algo más sutil puede ser un compañero de trabajo, un compañero de escuela o de la universidad, que siempre viene muy producido. Pensemos en una chica que se arregla las uñas, que se pone perfume, que se pone maquillaje, que se peina, se arregla, que una vez por semana la peluquería. De repente deja de hacerlo, sigue aseada, sigue peinada, sigue bien, pero deja de tener esos pequeños cuidados que tenía antes, y esto también puede llegar a ser un signo de depresión. Bien, ¿qué es lo que aporta? Primero tenemos que conocer un poco de lo que es la terapia cognitivo-conductual. No sé si están familiarizados, pero la terapia cognitivo-conductual es un tipo de psicología científica que se basa en evidencias. Son tratamientos breves y que tienen que ser eficaces
o tiene que demostrar eficacia para el tratamiento de un tipo de patología. Para los episodios depresivos, la primera vez que ocurren, a nivel mundial, la primera opción de tratamiento siempre es la terapia cognitivo-conductual, que tiene la misma eficacia que la farmacología, que los antidepresivos, hacen efecto en el mismo tiempo, pero la ventaja es que me da un efecto protector sobre las recaídas, ¿sí? Sobre las recidivas, es decir, que se hicieron seguimientos después de una persona que toma medicación y una persona que hace terapia cognitivo-conductual, y la efectividad es la misma, pero la diferencia va a ser que la persona que hizo terapia cognitivo-conductual tiene menos posibilidades de volver a tener depresión. Y dijimos que nos importa porque es una patología recidivante que tiende a reaparecer, y cada vez que aparece es peor. Y lo importante de trabajar sobre las recidivas es que la depresión tiene una correlación muy alta con el suicidio. Entonces, saber sobre temas de depresión salva vidas. Bueno, se nos está por cortar la sesión de Zoom. ¿Les parece que cortemos ahora y retomamos en un ratito? Consulta, Decime. consulta. ¿Cuál es el antidepresivo por elección que se está usando en la actualidad en salud mental? Los antidepresivos que se usan, la primera elección son los SIRS, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que tienen un tiempo de efecto de unas 3 a 4 semanas, pero la efectividad que tienen es baja, es de un 60%, 60-70% aproximadamente. Siempre que hablamos del primer episodio depresivo, a nivel mundial los estándares nos dicen que tenemos que recurrir primero a la TCC, por lo que te decía, porque en el mismo tiempo hace efecto, unos 6 meses con psicofármacos, con antidepresivos, yo tengo en 6 meses de tratamiento, donde desaparecen los síntomas, y en TCC tengo 6 meses también, pero tengo el efecto protector de la TCC. Ahora, cuando hablamos de segundo o tercer episodio depresivo, ya sí o sí tengo que hablar de tratamiento combinado, tratamiento dual, que es de terapia cognitivo-conductual más antidepresivos. Pero sí sabemos que el gran problema que hay es que hay muchas personas que no responden a antidepresivos, entonces se prueban varios y hay tratamientos de terapia cognitivo-conductual específicamente diseñados para aquellos que son resistentes a los fármacos y los tratamientos convencionales. La mala noticia es que en Argentina hay poca formación de profesionales en esa área. Si me preguntás por la droga específica, no sabría decirte, no es mi área la psiquiatría. Estoy acá, viste, con mi presidente, bueno, acá los colegas también estudian salud pública, y me acordaba, ¿no? Les comentaba del Prozac, en su momento conocido furor en Norteamérica y en el mundo. Consultaba, si bien no es mi área, yo también soy especialista en salud pública, pero lo consultaba, los efectos justamente estábamos hablando porque hemos tenido algunos episodios en nuestro dispositivo. No sé si está Tania, ¿estás conectada? Sí, estoy conectada. Hola, licenciada Tania, ¿está? Sí, sí. Tania, ¿te gustaría contarnos brevemente el caso que hemos tenido hace 48, 72 horas con la colega en el dispositivo? Sin, por supuesto, resguardando confidencialidad de lo pertinente, el diagnóstico del paciente, lo que ocurrió. Ujú. Bueno, bueno, a grandes rasgos, bueno, la paciente es un F20, estaba descompensada. Ella tiene medicación de base, había tenido familia, hacía un año en pandemia, por el motivo que se le había bajado la medicación. Ella hizo un episodio de brote psicótico y bueno, a raíz de eso estaba agresiva. Entonces lo que pasó fue que eso fue en aumento, entonces ella al madrugar se descompensa y agrede al equipo que estaba en el turno nocturno físicamente. Bueno, hizo grandes rasgos, es lo que puedo contar, no sé. Arturo. Claro, a lo que iba, si bien realmente lo que hoy pone Flavio es más bien otro tema, esto también va a Sí. ser abordado en alguno de los contenidos
para contarles, porque Sí, sí, esto sí. tiene que ver con urgencia psiquiátrica y el abordaje de la protección verbal, farmacológica y mecánica. Sí, sí, Seguramente sí. algún especialista nos va a comentar un poco más esta cuestión. ¿Qué nos pasaba, Flavio, con esta paciente? Justamente lo estoy viendo con supervisor y con jefe de unidades, y la hipótesis que manejamos incluso del mismo dispositivo con los chicos que son más entrenados, es que aparentemente, por la experiencia que se tiene en el manejo farmacológico y de estos casos, es que potencialmente se presume que la medicación no sea de la calidad, más allá de que está aprobada por ANMAT. Viste que hay muchas veces que el fármaco no tiene la potencia necesaria, y vos ves que en un tratamiento específico con una marca X hace un efecto y con otra marca necesitas más cantidad de dosis. Bueno, lo que estamos presumiendo es eso, ¿viste? Porque con un cóctel de fármacos que se ha administrado, aún así la paciente no respondió, incluso acabo de venir yo del dispositivo y también estamos con un inconveniente ahí. Pero bueno, para que vean por ahí la magnitud de la idea de abordaje de esta actividad, en breve vamos a hablar también, así que te vamos a invitar, si querés, Flavio, si querés conectarte también, vamos a abordar este tema de la urgencia psiquiátrica y de la contención mecánica y de otros aspectos que hacen a patologías que son del área específica de salud mental. Nada, quería que más que nada para comentarte, Flavio, más o menos lo que nos está pasando actualmente en nuestro dispositivo con un caso específico, del cual, por supuesto, epidemiológicamente tampoco pasa con frecuencia, ¿no? No, claramente, bueno, terrible lo que pasó y generalmente sí, tenemos que tener claro que son excepciones, no es que todo el paciente que trabaja o que está internado en salud mental va a tener estos episodios. Es la excepción, no es la regla, lamentablemente. Listo para Sí, cuando quieras continuar, Flavio. Bueno, No, algo ibas a contar, perdón. no, eso sí, para que eso no pasa generalmente en salud mental, para que se queden, para que eso también no es la primera vez que la verdad que escucho una situación similar. Como dice Flavio, no pasa, en realidad no es algo habitual. Nada más eso. bueno, les comparto entonces la presentación. Ahí están viendo todos, ¿no? Mi pantalla. Sí. Bueno, vamos a hablar de cuáles son los aportes de los modelos cognitivos y la teoría cognitivo-conductual, que dijimos que hoy en día es la primera opción para los tratamientos del primer episodio depresivo sin sintomatología psicótica. Si aparece sintomatología psicótica o si aparecen más episodios y no es el primero, como dijimos recién, sí o sí necesitamos tratamiento combinado, es decir, terapia cognitivo-conductual por un lado y apoyada en la medicación también, en antidepresivos. Bueno, pero no es un tema que podamos abordar en el tiempo que tenemos, así que por eso elegí solamente este caso puntual de depresión sin síntomas psicóticos. Bien, ¿cuál es el modelo, o cómo dice que funciona la terapia cognitiva, la relación de la depresión? ¿Cómo funcionamos todos? Lo que nos dice es, uno de los fundamentos o supuestos básicos de la teoría es que las emociones, los pensamientos y la conducta son sistemas que están interrelacionados. Si yo cambio alguno de estos tres, los otros dos necesariamente se modifican. Un ejemplo. Me acuerdo, por ejemplo, pensamos en el pensamiento. Me acuerdo de algo gracioso, de un chiste, fíjate lo gracioso que pasó, y me voy a sentir alegre o contento, mi emoción cambia, y a su vez mi conducta cambia, me voy a reír o me voy a sonreír o va a bajar el nivel de estrés. La sonrisa o reírnos disminuye el nivel de cortisol, es decir, los estresores. Cuando nos reímos, el cuerpo entiende que la situación está controlada, que no hay peligros, entonces bajan los niveles de estrés. Otra situación, yo estoy durmiendo y escucho en mi ventana que hay un ruido y pienso que puede ser alguien que quiere ingresar. Entonces, si pienso eso, mi emoción va a cambiar, voy a sentir miedo en ese momento y mi conducta va a ser que va a subir mi nivel de atención, voy a estar hipervigilante, me voy a asustar, voy a empezar a tener palpitaciones, la respiración va a estar agitada, me voy a tensar, no voy a prepararme para algo malo que está pasando.
Imaginemos, pensemos en algo triste. Yo recuerdo o voy pasando por un lugar y me acuerdo que en ese bar, en ese café, yo me juntaba con tal persona a tomar algo, entonces ese pensamiento triste va a hacer que yo me sienta triste, mi emoción va a cambiar, y mi conducta también va a cambiar. Si es la fecha del aniversario de alguien que falleció, yo me pongo a pensar en eso, mi emoción va a ser triste, va a cambiar mi emoción, y mi conducta va a ser de que yo me siento también un poco mal, un poco con menos energía, y quizás puedo ir mi conducta va a ser que vaya al cementerio a visitarlo, o le compre flores, o le rece, le prenda vela, o lo que sea. Entonces, si yo cambio uno de los tres, cambian los otros dos. Por ejemplo, pensemos en la conducta. ¿Cómo la conducta puede cambiar el pensamiento y la emoción? Por ejemplo, el respirar. Entonces yo empiezo a respirar más pausado, ejercicios de respiración, empiezo a tomar conciencia sobre cómo estoy respirando y respiro más pausado, lo que va a pasar es que las pulsaciones van a empezar a bajar, ¿sí? La frecuencia cardíaca baja, mi emoción disminuye, yo me voy a calmar, ¿sí? Y mi pensamiento también se va a calmar y voy a poder pensar de forma más clara. ¿Cómo sería afectar primero la emoción, la música? Nosotros escuchamos una canción alegre que nos hace bailar, ¿no? Nuestro piecito se empieza a mover, la patita empieza a mover por el ritmo, y tenemos ideas que son más positivas. ¿Sí? Este es uno de los fundamentos de cómo funcionamos las personas, que los pensamientos, emociones y conductas son interdependientes. No es que primero es uno, después el otro y después el otro, sino que pasa todo al mismo tiempo. Pero yo, modificando uno, también modifico los otros dos. Entonces, la terapia cognitiva-conductual tiene esta doble vertiente. Terapia cognitiva porque los profesionales, los psicólogos cognitivos, trabajamos sobre el pensamiento de las personas, sobre cómo están percibiendo la realidad. Si yo cambio la forma que esa persona tiene de ver la realidad, se va a sentir mejor y va a poder hacer más actividades que antes. ¿Sí? El otro aspecto que trabaja la teoría cognitivo-conductual es la conducta. Yo lo que voy a hacer con un paciente que tiene depresión es no solo cambiar sobre la forma en que él percibe el mundo, sino que voy a darle actividades específicas. Yo quiero que esa persona empiece a hacer cosas que disfrute. Si esa persona hace cosas que disfruta, se va a sentir mejor, va a cambiar su emoción y sus pensamientos no van a ser tan negativos. ¿Sí? Por eso es terapia cognitivo-conductual, porque las estrategias de intervención son sobre los pensamientos y sobre la conducta. Eso es lo que va a diferenciar a la terapia cognitivo-conductual de otro tipo de terapias, por ejemplo la psicoanalítica, que tiene otra forma de trabajo. Bien, ¿qué es lo que rescata la teoría cognitiva? ¿Cuál fue el gran aporte que hizo Beck en los años 60 y 70? Destaca cuáles son los fenómenos cognitivos que aparecen en la depresión, que siempre se creyó que, como dijimos antes, que era un trastorno del estado del ánimo, pero más allá del estado de ánimo, lo que descubre Beck es que hay una serie de fenómenos, una serie de pensamientos o mecanismos del pensamiento que también aparecen y son igual de importantes que la parte afectiva. Entonces, lo que se llama la tríada cognitiva de Beck, o la tríada cognitiva de la depresión, son tres elementos que descubre Beck en sus investigaciones, que presentan todas las personas con depresión. De tríada vamos por tres. Primero, que tiene pensamientos negativos sobre sí mismo. Es decir, piensa que no vale nada, que no sirve para nada, que no soy bueno, que me voy a equivocar, que yo no sirvo para esto, que todo negativo, que no sirve para nada, que soy inútil. Tiene esa creencia sobre sí mismo, que todo me sale mal, que voy a fallar en todo lo que haga. Segundo elemento es que tiene pensamientos negativos sobre los demás o sobre el mundo, es decir, que no solamente yo soy inútil, sino que el mundo está mal, que la inflación, que el país, que el riesgo país, que lo que sea, que nadie me quiere, que nadie me va a querer, no busco pareja porque nadie me va a querer si yo no sirvo para nada. ¿Sí? Entonces sobre los demás que también me van a fallar, o no me van a ayudar, o no me van a entender, o no me quieren, o les parezco feo, o les parezco desagradable, o no les caigo bien. Y el tercer elemento de la tríada es pensamientos negativos sobre el futuro. Es decir, que si yo me pongo a pensar a futuro, las cosas no solo que están mal hoy, sino que mañana van a estar peor. ¿Sí? Que todo va a ser mal, si hoy tengo un problema de salud, mañana va a ser más grave, si no tengo trabajo, mañana va a ser peor porque va a ser más difícil conseguir trabajo y me voy a consumir mis ahorros.
¿sí? Si hoy no tengo pareja, pienso que en el futuro voy a estar más viejo y más gordo y más pelado y no me va a querer nadie, entonces más adelante van a ser peor las cosas. Estos son los tres elementos que encuentra Beck que están presentes siempre en la depresión. Entonces, nosotros sabiendo esto, ya podemos distinguir o podemos identificar personas que pueden llegar a tener depresión de dos maneras. Uno son con los criterios que vimos del DSM, con la duración de 2 semanas, con la lista de los 5 elementos, los 5 síntomas de la lista. Y otra es, que es más fácil darnos cuenta en la vida cotidiana, que es cuando escuchamos la tríada cognitiva. Por la persona que tiene depresión es todo negativo. Generalmente conocemos a alguien que siempre nos habla cosas negativas, siempre nos dice cosas malas, siempre nos dice o siempre está esperando lo peor. Entonces, podemos también reconocer una persona que tiene depresión por la tríada cognitiva de la depresión. Pensando en el modelo de antes, ¿no? Una persona que tiene la tríada cognitiva de la depresión, si piensa que yo no sirvo para nada, que soy inútil, que nadie me quiere ni me va a ayudar, y que mañana las cosas van a estar peor, si yo pensara eso, mi emoción, ¿cómo sería su emoción si ustedes pensaran esas cosas? Y la verdad que no me podría sentir bien. Entonces cambio mi emoción, y si yo no sirvo para nada, y mañana las cosas van a estar mal, y nadie me quiere ni me va a querer nunca, y yo me siento triste, entonces cambio mi conducta. Entonces, ¿para qué me voy a levantar de la cama? ¿Para qué voy a salir a buscar un trabajo? ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a afeitar y salir a buscar un trabajo si no voy a conseguir nada? Si yo no sirvo para nada. ¿Para qué me voy a entrar en una carrera universitaria si me va a ir mal? Si yo no soy inteligente. ¿Sí? Entonces ya todo se trunca todos los proyectos que pueda tener. Entonces, y lo que va a hacer esa persona es, se va a quedar en casa, se va a aislar, va a dejar de salir, y lo que eso va a hacer es, va a agravar el cuadro de depresión. Bien, tenemos la tríada cognitiva entonces, que es la forma de pensar sobre estos tres elementos, sobre uno mismo, sobre el mundo y sobre el futuro. Esto lo encuentra Beck haciendo estudios sobre personas con depresión, y de hecho el test más usado de psicología del mundo es el BDI, que es un test de un inventario de depresión que crea Beck, que son 21 preguntas de opciones múltiples que indagan sobre estos temas y sobre la psicología depresiva que les conté antes. Es muy fácil de aplicar, en 5 minutos se puede tomar, no hace falta que yo tenga conocimientos avanzados sobre psicología. Generalmente se lo toma en las admisiones, y yo no me da exactamente el diagnóstico, pero tengo una idea de si hay o no hay depresión, o cuál es la gravedad de la depresión. Después, igual vamos a ver que hay los primeros 3 síntomas que yo marqué, que tienen que ver con el sueño, el apetito y el cansancio, que esos van a ser fundamentales. Después, la clase que viene, vamos a hablar sobre las funciones neurovegetativas, por qué se ven afectados, y por qué esos 3 van a ser fundamentales para determinar la gravedad de la depresión. Bien, lo que nos dice Beck es que hay 3 elementos básicamente por los cuales una persona se deprime o que aparece en la depresión. Uno de esos 3 elementos es la tríada. El segundo elemento son los esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son como los aprendizajes que tenemos para hacer algo. Si yo sé, por ejemplo, prender la compu. Yo sé que tengo que tocar el botón, y después se prende la computadora, y toco el botón de inicio, y tengo las opciones de Windows. Pero si yo me sentara y me encuentro con una computadora que es una Mac, que tiene otras opciones, o que tiene Linux, esos esquemas que yo sé de cómo funcionan, y voy y abro el Word, si yo voy a Mac no tengo el Word, o si voy a Linux no tengo el Word. Entonces tengo que pensar otras alternativas. Los esquemas son esos aprendizajes que me dicen cómo actuar en una situación específica. Yo me subo al colectivo y sé que tengo que, bueno, en Buenos Aires pagás con la SUBE, le decís dónde vas, pagás con la SUBE y te sentás. Si voy a otro lado donde se cobra de otra manera, mis esquemas que tengo no van a servir, y necesito generar nuevos esquemas. ¿Sí? Esos esquemas son las formas que yo tengo de resolver problemas. Entonces, lo que nos dice Beck es que las personas que tienen depresión aprendieron, tienen malos aprendizajes, es decir, que ellos resuelven mal una situación, y cuando esa situación se repite, la vuelven a resolver mal. ¿Por qué? Porque es más fácil siempre recurrir a un esquema que ya tengo y ya conozco, antes de cambiarlo y pensar otra cosa nueva.
¿Sí? Entonces, las personas que tienen depresión, puede ser que hayan, por ejemplo, hablamos un poco antes de la herencia. Puede ser que haya una cuestión genética, una cuestión química de por medio, pero lo que seguramente va a haber en una familia donde uno de los padres tiene depresión, es que le enseña, sin quererlo, ¿no? Con sus acciones, le enseña a resolver mal los problemas a sus hijos. Entonces hay aprendizajes, ¿sí? Copiamos, nosotros aprendemos cómo el otro resuelve los problemas, si es la única fuente que tenemos, lo vamos a resolver igual. Si en casa todas las cosas se resuelven a los gritos, cuando nosotros seamos grandes vamos a resolver las cosas a los gritos. Entonces, si mi papá o mi mamá tiene depresión y tiene esa forma derrotista de encarar las cosas, que no quiere hacer nada, que lo dejo, si no sirvo, soy malo, eso también es un aprendizaje que tienen los hijos. Entonces, los esquemas también forman parte del fenómeno de pensamiento de la depresión. Y el tercer elemento que aparece en la depresión son los sesgos cognitivos. Sí, que sesgos cognitivos tenemos todos, que son errores en el procesamiento de la información, es decir, nosotros creemos que somos personas racionales y lógicas, pero en realidad nosotros primero somos personas que son emocionales, tomamos decisiones emocionales y después buscamos alguna justificación medianamente racional para explicar lo que hicimos emocionalmente. Pero si nosotros analizáramos todas las decisiones que tomamos en un día, de 100 decisiones que tomamos, 90 son emocionales y 10 son realmente pensadas y son racionales. Entonces, todos tenemos errores en la forma de pensar, pero en la depresión estos errores son más marcados y hay diferentes tipos de sesgos. En la bibliografía explican un poco los sesgos, pero por ejemplo que la persona cree que todo lo malo que pasa es culpa de uno. Si yo me subo al colectivo y se pincha justo la rueda, es culpa mía, porque bueno, a mí siempre me pasa esa cosa, yo tengo mala suerte, entonces todo lo que pasa es culpa mía. Yo llego a una reunión y alguien se tiene que ir y se retira cuando yo llego, y en vez de entender que se está yendo, yo pienso, esa persona seguramente le caigo mal, entonces no me soporta y por eso es que se va porque no quiere hablar conmigo. Entonces, todos los fenómenos que pasan los interpretan de forma negativa, es decir, tienen errores en el procesamiento de la información y no le dan importancia a las evidencias. Si bien pueden tener evidencias de que algo no es así, lo desestiman. Conocemos todos el cómico o el actor, el que está en una obra de teatro y hay 300 personas y cuenta un chiste, 299 se ríen y hay uno que no se ríe, y esa persona se va a focalizar en esa persona que no se ríe y la va a pasar mal porque esa persona no se rió de su chiste. En lugar de estar contento porque los 299 sí se rieron y la pasaron bien. Y si le preguntas, ¿y cómo te fue la función? Y la verdad que mal, te va a decir. ¿Sí? Porque va a estar pensando en esa persona que no se rió. Entonces, esos son los sesgos cognitivos. Estos son los 3 elementos que dice Beck que aparecen en la depresión. Esto nos puede llevar a una conclusión que no es exacta, que es contraintuitiva. ¿La persona que piensa de forma negativa va a deprimirse? La respuesta es no. Lo que pasa es al contrario. Porque tiene depresión, va a pensar todo de forma negativa. Es al revés. ¿Sí? Pero si yo cambio la forma, si logro que piense las cosas de otra forma, si yo trato de trabajar sobre los sesgos cognitivos, si yo trato de mostrarle que tiene aprendizajes erróneos, y trato de cambiar esas creencias que tiene, que piense, que revierta sus creencias, su emoción va a cambiar y su conducta va a cambiar. ¿Sí? Bien. Bien, el segundo fundamento de la... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? No me sale en el... 11:21. Listo. Digo esto entonces y ya terminamos. 26 minutos. Que sería la introducción a la continuación de la clase que viene. El segundo fundamento de la teoría cognitiva nos dice que, ¿cómo es que aparece la depresión? Nos dice que ahí se llama el modelo de diátesis-estrés, o también se lo conoce como el modelo de las vulnerabilidades. Me va a decir que hay factores innatos, que pueden ser genéticos, pueden ser químicos, o pueden ser psicológicos, pero que yo tenga esa predisposición. Si mi papá tuvo depresión, yo no significa que voy a tener depresión.
sí tengo más posibilidades de tener depresión, pero necesito la vulnerabilidad y necesito un estresor o un disparador ambiental que interactúe con esa vulnerabilidad. El ejemplo que yo doy es, imaginen una mesa que tiene 4 patas, de las cuales una de las patas está rota. Si yo distribuyo bien, si yo quiero poner peso encima, mucho peso, si yo distribuyo bien el peso, no va a pasar nada. Esa mesa aguanta perfectamente. Pero si yo cargo todo ese peso sobre la pata rota, no va a aguantar. Entonces, el estresor ambiental, ¿sí?, que presiona justamente sobre la vulnerabilidad que yo pudiera tener, es lo que va a producir la depresión. Ahora, ¿qué sería una vulnerabilidad? Hay diferentes tipos de vulnerabilidades. Vamos a ver algunas psicológicas, vamos a ver la genética, vamos a ver la aprendida, que es la que tiene que ver con lo que aprendemos de la familia, con los esquemas. Falta una más que no me acuerdo ahora. Pero bueno, eso es lo que queda para la clase que viene. Cómo es que se produce, cómo es la interacción que hay en esta conjunción de vulnerabilidad y de estresores ambientales para que aparezca la depresión. ¿Les parece si dejamos un ratito por si quieren hacer alguna pregunta antes de terminar? Colegas, queda abierto el espacio para alguna consulta. Si no, nos volveremos a encontrar en una clase reprogramada para finalizar nuestros encuentros, por lo menos con el licenciado Flavio. ¿Algún aporte, alguna experiencia que nos quieren contar o alguna sugerencia? La depresión es un tema que nos toca tanto a todos porque las estadísticas mundiales nos dicen que aproximadamente el 40% de la población mundial tiene o va a tener al menos en su vida un episodio depresivo mayor. O sea que es muy probable que, si no tuvieron, que hayan conocido a alguien que haya tenido depresión. Lo que suele pasar con una familia que tiene alguien que tiene depresión es que tiende a desgastar las relaciones. Y si yo estoy en pareja con alguien que tiene depresión, es muy, muy difícil el día a día y es muy común que esa pareja termine rompiéndose, porque es muy difícil, porque uno entiende que el otro es igual que uno y piensa igual que uno. Entonces, si te quedas sin trabajo y en vez de levantar temprano y buscar trabajo y mandar currículum, te quedas durmiendo todo el día, yo te decir, che, pon un poco de voluntad. Y cuando hablamos de depresión, no se trata de voluntad. Tenemos que entender, ¿no?, que pasan otras cosas detrás. La clase que viene vamos a hablar un poco sobre la química, cuál es la fisiología que hay detrás de la depresión. Susana Oliva dice, muchas gracias, muy clara la exposición. Miriam dice, excelente clase, súper bien y explicado. Bueno, gracias. Sí, el tema complejo, el tema de la depresión, Flavio, y más que nada nosotros por ahí como profesionales de la salud, más encarándolo desde el punto de vista preventivo, esta triada que nos mostraste también, que deja claro, ¿no?, la posibilidad de que ante un evento que uno pueda, o alguna consulta que algún paciente nos pueda hacer, poder también tener las herramientas para hacer ¿no?, la derivación o la consulta ante el especialista correspondiente, porque no deja de ser algo complejo también el abordaje, ¿no? Más en estos momentos también donde también la situación económica y otros factores más también inciden mucho en ese comportamiento por ahí conductual, como decís vos, y que es tan complejo el abordaje, ¿no? Sí, lo que naturalmente sale es, ¿qué pasa si una persona quizás no tiene 5 síntomas de la lista? ¿Qué pasa si tengo 4? ¿Tengo o no tengo depresión? Si tengo 3, bueno, hay una categoría dentro del DSM que antes se llamaba distimia, que se trata de una persona que tiene 3 o 4 elementos de la lista. Durante mucho tiempo sí podemos hablar de que es otro tipo de depresión. Que lo que suele aparecer es la desesperanza, ¿no? Alguien que ya se rindió, que ya no lucha, que no quiere saber nada de su vida, tiene desesperanza. Entonces, si bien no tiene los 5 y no califica para depresión, sí califica dentro de lo que es la distimia. Que quizás no tenga una depresión exactamente, que es lo que pasó con la pandemia. Había muchos casos subclínicos y a partir de la pandemia
les dio ese empujoncito que necesitaban para, sí, para manifestarse una depresión, pero si eran casos subclínicos. Enrique dice muy claro. Bueno, Bueno, gracias. Fernando, vamos a agradecerte todo el aporte que nos has hecho. Por supuesto que quedamos pendientes de la próxima reprogramación de lo que queda de la clase. Como verán, estamos abordando con muchísima seriedad todas las temáticas que hemos propuesto, con gente especializada en el tema, la cual en un área tan compleja como la salud mental, abordarla, ¿no? Con todo este equipo interdisciplinario, compañeros, colegas, gente como Flavio, que si bien no está dentro del sistema, es un docente, también conoce Sonia, que entiendo que se conocen del área docente, y que nos aporta. Así que, nuevamente, gracias Flavio, un gusto realmente compartir este espacio. Sí vamos a esperar, por supuesto, en breve vos puedas subirlo al aula Classroom, que ya estás agregado. Así que al resto que no pudieron, bueno, seguramente Flavio va a proponer en algún momento alguna actividad o algo como ¿no? Para tipo trabajo práctico. Bueno, eso después en breve lo vemos. Así que ya muchas gracias a los que pudieron conectarse. Y bueno, en breve estamos comunicando la próxima organización de la clase. Y nuevamente gracias Flavio y a todos los colegas presentes. No, por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, la bibliografía la tengo disponible en cuanto la quieran, y también tengo sí, la actividad final como para evaluar los conocimientos, que es lo que ha quedado de esta clase, ya lo tengo disponible. Bueno, quedaría eso nomás, Flavio, que cuando vos puedas subir. El fin de semana voy a editar, lo puedo hacer, edito las partes, las dos partes, y le subo el link. Dale. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Flavio. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, chao, buenos días. Gracias, hasta luego.